¡Qué buena moza estás, Mora!, exclamó el cocuyo. Te ves muy linda, llena de flores. Me gustas. ¿Quieres casarte conmigo? Pero la mora no le contestó. Mora, morita, cásate conmigo, suplicó el cocuyo. No, cocuyo, dijo la mora. Por más que insistió el cocuyo, ella no le hizo caso. Por lo menos dime cómo te arreglaste para ponerte tan buena moza, rogó el cocuyo. Y la mora le contestó. Evidentemente yo no les voy a contar en este momento qué fue lo que le contestó la mora, pero este es mi cuento favorito de la infancia, El cocuyo y la mora, que es un cuento pemón que es la gloria. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer juntos apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a los que andamos por aquí, la lectura. Y como ya habrán concluido, hoy vamos a hablar de los libros de mi infancia. Esos libros que me volaron la cabeza de pequeñito. De niño. De pequeñito yo nunca fui pequeñito. Ni siquiera cuando era niño era un niño grandote. Y es que yo me acerqué a los libros desde niño. Realmente. Bendito sea el Señor, que a mí me tocó una mamá involucrada en el ambiente de la lectura. Y una familia en la que la lectura es un hábito recurrente. Se fomenta la lectura en los chamos. Se les regalan libros a los niños de mi familia y se les lee. Y además los grandes leen. Y uno de niño ve a los grandes leyendo. Ustedes saben que yo crecí en la red de bibliotecas públicas de Venezuela porque mi mamá, que era una madre soltera trabajadora, era trabajadora de la Biblioteca Nacional de Venezuela. De manera que yo me conozco muchos pueblos de este país porque mi mamá viajaba muchísimo y me llevaba, evidentemente, con ella. Ella iba a supervisar las salas infantiles, que era una de sus funciones en la biblioteca. Y yo conozco pueblos en este país que la gente ni se imagina que existen. Chacopata, por ejemplo, en la península de Araya. Ahí había un salón de lectura precioso. El salón de lectura de Chacopata. Había una mata de ponsigué gigante. Y yo recuerdo especialmente a la bibliotecaria de Chacopata que se llamaba Odila, porque cuando íbamos, yo iba a la supervisión, Odila siempre me tenía una bolsa de ponsigué para que yo me entretuviera comiendo ponsigué mientras estaba mi mamá, tú sabes, revisando cosas con ella, planificaciones, viendo los libros, llevándole libros nuevos, en fin. La cosa es que yo no solamente estuve expuesto a los libros en mi casa y en el trabajo de mi mamá, que de eso vamos a hablar más adelante. A mí me leyeron, o sea, mi mamá me leía y luego leía conmigo y luego me dejaba leer solo y ella me recomendó cosas. Ella me las sugería, nunca mi mamá me impuso la lectura de nada. Y yo creo que esa fue como una clave en el asunto de que para mí la lectura fuera tan placentera. Aparte, yo veía a mi mamá leyendo. Y evidentemente pues los chamos repiten lo que ven. Pues veía a mi mamá leyendo, veía a mis abuelos leyendo, veía a mis tías leían. Entonces, a mí me causa mucha gracia cuando yo oigo a mis amigos que tienen hijos que dicen, pero yo no sé qué hacer para que mi chamo lea. Y yo digo, pues, es sencillo, suelta el teléfono y agarra un libro y vas a ver cómo el muchachito va a empezar a leer. Y eso nos lleva a la importancia de leer en la infancia. A ver, tesoros míos, todos los que andamos por aquí haciendo apología de la lectura sabemos que una persona con hábitos de lectura tiene autonomía cognitiva. Es decir, es una persona que está preparada para aprender por sí misma durante toda su vida. Un niño que alcanza pronto la comprensión lectora fluida y el hábito lector está garantizándose su futuro, porque en esta época en la que vivimos, donde la información y el conocimiento parece que envejece rápido, que cambia siempre en un momentico, pues un lector se va a garantizar poder estar al día con el conocimiento y con la información. Y eso le va a ayudar a alcanzar mejores logros académicos, a tener acceso a mejores oportunidades de trabajo también. Ojo, que esto no solo lo digo yo, esto lo dicen los estudios, esto es ciencia. UNICEF, por ejemplo, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que leer cuentos a los niños y a las niñas diariamente es de suma importancia para impulsar el desarrollo de su inteligencia y su creatividad. Ellos también dicen que si logramos el objetivo de que los niños amen la lectura, vamos a lograr que vivan plenamente su infancia. Me parece precioso que UNICEF diga esto. Pero para que un niño y una niña lean es necesario que se generen unas condiciones. Hay una investigadora estadounidense que se llama Yvette Carter que menciona que una de las condiciones fundamentales para promover el desarrollo de los lectores es leer todos los días a los niños, porque esto va a ampliar su vocabulario, sus conocimientos y su sentido de la historia.
y va a aumentar como la habilidad para comprender los textos. También es importante que los adultos que están leyéndoles a estos niños estén receptivos a las preguntas que los niños y las niñas hacen. A ver, si usted no está dispuesto a dialogar con ellos acerca de lo que están leyendo, no le lea. O sea, le vamos a leer a los muchachitos, pero vamos a estar dispuestos a responder todo lo que pregunten. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el chamo está comprendiendo lo que le estamos leyendo. Y es de suma importancia que tengamos cerquita lápiz y papel, porque los chamos quizás puedan empezar a explorar con la escritura en estos momentos de creatividad y la mente se está como abriendo. Los niños y las niñas tienen también que tener la oportunidad de elegir las historias que quieren que les lean. A ver, yo no le voy a leer a una de mis sobrinas, a mi sobrina Paulina, por ejemplo, que le regalé yo hace poquito El Principito, no le voy a ir a leer La Guerra y la Paz de Tolstoy. ¿Por qué? Porque Paulina se va a aburrir con aquello, tiene 7 años. Entonces, ¿qué le voy a leer yo a Paulina? Lo que Paulina me diga que yo le quiera, lo que ella quiera que yo le lea. Que fue básicamente lo que hicimos juntos en las últimas 3 semanas que estuve yo en Carúpano con ella. ¿Por qué pasa esto? Porque los chamos tienen que tener acceso a historias que les interesan. No a lo que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa se lo podemos ir metiendo, tú sabes, después. Pero el contacto inicial tiene que ser a través de lo que a ellos les interesa. ¿Se acuerdan que yo hace segundos dije, o minutos, que mi mamá nunca me impuso la lectura de nada? Me sugería cosas, pero nunca me impuso la lectura de nada. Esta investigadora, Yvette Carter, dice también que es necesario que las experiencias con el lenguaje escrito sean significativas. Es decir, que podamos también permitir que los chamos puedan crear textos a partir de las actividades de la lectura que estamos haciendo con ellos. Es decir, que nosotros garanticemos que esos muchachitos puedan entonces ponerse a escribir cuando ya estén en condiciones para, sobre esto que escucharon y cambiar finales. O también nosotros, quizás, si el chamo todavía no escribe, preguntarle, ¿y te gustó este final? Y si no te gustó este final, ¿y cómo lo terminarías tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo tú piensas que, o cómo te hubiera gustado más que terminar este cuento, o que este cuento, por dónde te gustaría que iría este cuento? ¿Sabes? Hacer ese tipo de preguntas. Y el estudio de esta señora concluye diciendo una frase que a mí me encantó. Ella dice, crear estas condiciones es nuestro privilegio y responsabilidad, la de los adultos. Si usted tiene muchachos, pues ya sabe, este es su privilegio, pero también es su responsabilidad. Es que la falta de un buen hábito de lectura en los niños y en los jóvenes no solamente es un problema para el desarrollo intelectual de ellos, también interfiere en el desarrollo de las comunidades en las que estos muchachitos viven y en las que deberían tener un rol protagónico, ciudadano y responsable. No irresponsable, sino irresponsable. Cada año, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que es el CERLAC, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre otras, porque hay otro montón de gente que también está trabajando con esto, constantemente lanza iniciativas y campañas para fomentar la lectura, porque se ha entendido que el hábito de la lectura tiene un peso importante en el bienestar social. Pero sin el apoyo de las familias, el apoyo de las mamás, de los papás, de los adultos responsables de estos niños, esas políticas muy poco pueden influir en el desarrollo del hábito lector en los chamos. Una niña, un niño que leen, van a incrementar su capacidad de atención, de retención, de comunicación, van a desarrollar pensamiento crítico, que pareciera que eso está en peligro de extinción, le va a ayudar a explorar su vocación, a eso, a lo que estamos llamados en la vida. La vocación no es únicamente la vocación religiosa. Y hay unos expertos de la UNESCO que dicen que también va a ayudar a fomentar la ciudadanía global y a reducir el estrés en los niños. Y de reducir el estrés en los niños, mi mamá tiene una experiencia fantástica. Mi mamá es una dura en esto, porque ella desarrolló un programa de lectura infantil para atender a los niños y a las niñas afectados por el deslave de Vargas, del estado Vargas. Yo me resisto a llamar a ese estado La Guaira. Yo me voy a quedar con el estado Vargas. Ese fue una tragedia nacional aquí en Venezuela en el año 99. En diciembre del año 99. Una cosa horrible. O sea, la lluvia hizo que hubiera un deslave y eso acabó con un montón de pueblos y ciudades. Aquello fue espantoso.
Mi mamá dice que la experiencia lectora que se vivió con esos niños, con los niños que participaron en este programa que ella desarrolló, cambió de alguna manera la forma en la que esos muchachitos afrontaban lo que estaban viviendo. Y lo hicieron de una manera distinta porque había disminuido su estrés. Claro, este proyecto mi mamá lo desarrolla, lo crea y lo implementa y tal, no ella sola, no, o sea, ella estaba acompañada de un equipo de psicopedagogos, de psicólogos infantiles, de más gente de la lectura, o sea, fue un proyecto bien bonito. Yo estaba chiquito en esta época, yo era un niño, un adolescente, pero recuerdo esto. Y mi mamá dice esto, que claro, como disminuía el estrés de los muchachitos, de los niños y las niñas, pues ellos afrontaban de una forma distinta las condiciones en las que estaban viendo, que eran condiciones, oye, un poco complejas, porque a ver, estas criaturas están viviendo en unos albergues que se acondicionaron rápidamente. O sea, aquí tocaba recibir a las víctimas de esa tragedia y eso había que hacerlo rápidamente. Maruchita, que es mi mamá, me contó que una de las claves del éxito de la cuestión fue que los libros estaban al alcance de los chamos. Es decir, que ellos podían tomar esos libros cuando ellos querían. Y que ella no se los llevaba de vuelta a la biblioteca, sino que ella dejaba los libros allá para el resguardo de esos libros y a disposición de los niños. Y los niños eran los que se encargaban de custodiar los libros y de cuidarlos. Y así los iba mi mamá como renovando cada cierto tiempo, creo que era cada semana o cada 2 semanas. Funcionaba en aquella época un programa que se llamaba La Caja Viajera, que también mi mamá fue una bibliotecaria puntera de ese programa de La Caja Viajera. Y a esto es a lo que yo me refería con lo del ambiente letrado que mencionaba antes. ¿Cómo quieres tú que tus hijos lean si en tu casa no hay libros? O sea, ¿qué van a leer esos muchachitos? Es más, puede que en tu casa haya libros, pero entonces reflexiona tú y piensa, pero esos libros están al alcance de los niños. Muchas veces no. O sea, esos libros están en estantes altísimos, o simplemente no dejamos que los chamos agarren esos libros y lo van a romper. Bueno, mira, si los van a romper, cómprale libros infantiles. Y si los rompe, no hay rollo. Eso es parte de la experiencia. Para acercarse a los libros, se recomienda que se exponga a los niños desde los 4 a los 6 meses. Imagínate tú. Porque en este momento un niño ya puede enfocar su vista en los dibujos. Y desde aquí empieza a desarrollar la coordinación de sus ojos con las manitos. La coordinación óculo-manual. Ese cuento de que espérate que esté más grande, nanay, eso es prontico, eso es rapidito, a los de 4 a 6 meses. Este es un buen momento para sumergir a los niños y a las niñas en los libros, señalándole las cosas, claro, o sea, tú le vas a decir el sol y entonces con el dedo le señalas que este es el sol y este es el oso y Susi pasea su oso, como el libro mío de aprender a leer, el Susi pasea su oso. Yo le decía a mi mamá, pero si Susi tiene un oso y lo pasea porque yo no puedo tener un manatí. Yo quiero un manatí, una jirafa y una cebra, pero mi mamá decía, no, porque esos animales no pueden tener un apartamento. Mamá, pero Susi tiene un oso y lo pasea. No, yo siempre de muchachito fui un niño, tú sabes, una pesadilla. Luego, al final del primer año, muchos niños ya pueden señalar las cosas por ellos mismos. Y este es un gran paso en el aprendizaje del lenguaje. Cuando yo trabajé en Fe y Alegría, se lanzó un programa precioso que se llama Leo, Juego y Aprendo. Y yo tuve que formarme en ese programa para después ir a las escuelas de los Andes venezolanos a formar a las maestras en el aula. Y el eslogan de ese programa era, y se los voy a decir, es que yo me lo aprendí de memoria porque es un eslogan fantástico. Dice, en primer grado aprendo a leer y de segundo a sexto grado en adelante, de segundo grado en adelante, leo para aprender. Es una belleza. Este programa empezaba en preescolar, en educación inicial, acercando a los chamos a la lectura. Y era una gloria, fue una gloria. Todavía es muy pronto como para ver los resultados de esto. Esto empezó hace 2 años. Pero yo estoy seguro que los chamos que van a aprender a leer con Leo, Juego y Aprendo, con este programa en las escuelas de Fe y Alegría, van a aprender a leer rápido y bien. Estoy convencido de eso. Si las maestras siguen la metodología, obviamente. Hay una de las cosas que comentábamos cuando íbamos a las escuelas, mis compañeros y yo, que era que le decíamos a las maestras, por favor, tengan libros en el aula. O sea, metan libros al salón de clases. Era complejo porque hay escuelas, oye, con mucha necesidad, con mucha carencia, y los libros infantiles son costosos. Entonces no teníamos libros infantiles, pero lo poquito que había
se hacía un esfuerzo grande para meter los libros en las aulas. Porque puede que los niños no tengan libros en casa. Es muy probable, quizás es muy seguro que esos niños no tengan libros en casa. Es más, quizás hasta también papá y mamá no saben leer. Y entonces el contacto de esos niños con los libros va a suceder únicamente en la escuela. Gracias a que yo tuve acceso a los libros desde niño, yo soy lo que soy. Ojo, esto no es ni bueno ni malo, esto es lo que es. Ahora, vamos a intentar en este momento entrar a lo que nos trajo aquí, que son los libros de mi infancia. Aquí me emociona mucho. Estos son los libros que a mí me leyeron. Estos son los libros que yo luego leí y que a mí me volaron la cabeza, como les decía al principio. Estos son libros infantiles. Pareciera obvio, pero hay que decirlo porque luego saltan algunos a decir, pero yo creía que tú habías leído clásicos, cosas más profundas. A ver, esto fue lo que yo leí de niño, no lo que yo leí de adolescente o de adulto joven o de adulto. O sea, si lo leí de niño, pues, ¿qué va a ser? ¿El lobo estepario? No, pues son cuentos de niños, libros de niños. Muchos de estos libros o cuentos que yo les voy a hablar aquí eran de la biblioteca pública, donde mi mamá trabajaba y los sacaba en préstamo circulante, o yo los leía en la biblioteca. Luego tuve mis libros, mis propios libros, que eran los míos que mi mamá me compraba. Esos libros luego mi mamá los donó a los niños damnificados de Vargas y entonces luego ya como los donó sin preguntarme, aquí yo me puse reperperoso. Entonces aquí tuvimos como una tensión que hasta el sol de hoy yo le reclamo a mi mamá que porque donaste mis libros y no me preguntaste si yo me quería quedar con alguno. Y de los que les voy a hablar, pues algunos los recuerdo y otros me los recordó mi mamá. También aquí hice yo como un ejercicio de memoria con mi mamá, porque hay un tema aquí como que, bueno, uno no se acuerda exactamente de todo. Yo tengo una lista muy larga, vamos a decir a chance de hablar de todos los que tengo en esta lista. Voy a hacer el intento, pero si no da tiempo, pues ya veremos. Con los años yo he conseguido algunos de estos libros que mi mamá donó, porque yo los he ido buscando en librerías y tal. Ya de adulto, y también mi mamá, pues para lavar como su culpa conmigo, me los ha comprado y me los ha regalado. Mi mamá siempre salvando su responsabilidad regalándome el libro. Pobrecilla. Ok, vamos a lo que vamos, porque nos va a agarrar el cerebro. Vamos a arrancar con El Cocuyo y la Mora, que ya les decía yo que era un cuento pemón con el que iniciamos el episodio y que es mi cuento favorito de la infancia. Este es uno de los que yo tengo porque mi mamá me lo regaló después, porque ella lo donó en el 99 y luego lo consiguió. Y en mi cumpleaños de 2014 me lo regaló. Me lo regaló junto con El Burrito y la Tuna, que es un cuento del que vamos a hablar después. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en El Cocuyo y la Mora? ¿Y por qué a mí me gustaba tanto esto de niño y de adulto me sigue fascinando? Bueno, esta es la historia de un cocuyo que hace un viaje largo. Y en el viaje por la sabana, el cocuyo se consigue una mora vieja. Entonces decide quedarse con la mora a pasar una noche. Y la mora se enamora del cocuyo, se enamora sola, pobrecilla. Total que la mora le propone matrimonio al cocuyo. Y el cocuyo, que era, tú sabes, así como un Johnny Bravo del monte, le dice nanay, que ella está muy vieja y está muy desahogada y deshojada, mejor dicho, deshojada, y que nada, que no le interesa. Y el otro día el cocuyo se va a seguir su viaje y la mora se queda toda tristona por el desaire. Total que el cocuyo de regreso vuelve a pasar por el lugar donde estaba la mora. Y esta vez la mora está hermosa, tiene hojas nuevas, hecho flores. Y la mora está como tuneada, tú sabes. Y el cocuyo se arrepiente de lo que le dijo antes. Diría mi abuela, llora lágrimas de sangre. Y esta vez el cocuyo es el que le pide matrimonio a la mora. Y ella es la que dice que no le interesa. Entonces él, muy resignado, le dice que al menos le diga cómo hizo para ponerse tan buena moza. Entonces la mora le cuenta que hubo un incendio en la sabana y que ella se quemó. Y que luego de que se quemó, ella empezó a ponerse así, bonita. Empezaron a salir hojas nuevas y florecitas y tal. Y el cocuyo sale raudo y veloz a buscar un incendio y lo consigue y se lanza volando a las llamas y ¡zas! Que siente el calor y sale volando otra vez para salir del incendio. Pero está todo quemado, está todo chamuscado, está lleno de las chispas, pues. Entonces él intenta como apagarse el fuego y consigue apagarse el fuego en las alitas y en la cabecita y tal, pero le queda una chispita en la cola que no puede apagar y él queda todo negro del chamusco. Y entonces así es como explican los pemones por qué los cocuyos alumbran en la noche y rondan a las moras cuando están en flor, esperando que las moras acepten su propuesta de matrimonio. Para los que no son de Venezuela, yo tengo que decir que un cocuyo es una luciérnaga. Y este cuento llegó a nosotros gracias a un religioso capuchino
capuchino Recoleto, creo, Fray Cesario de Armellada, que hizo vida en la Gran Sabana venezolana. Ahí está una comunidad de capuchinos en la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, en Venezuela. Y luego la editorial Ecaré publicó esta joya que yo tuve de niño y ahora tengo de grande. Ahora vamos con otro cuento. El otro cuento que yo les mencioné junto con este, que es El burrito y la tuna. Que este es un cuento guayú que recuperó Ramón Paz Ipuanal, que es un guayú del clan Ipuanal. Los guayú tienen un nombre, son como los rusos, que tienen como un nombre patronímico y un nombre de pila. Pues ellos, sus apellidos realmente son el nombre de su clan. Ramón Paz Ipuanal es del clan de los Ipuanal, y los guayú en Venezuela viven al noreste del país, en el estado Zulia, en la península de La Guajira. Y cada clan de estos tiene, esto me parece súper interesante, un ancestro totémico animal. El del clan de los Ipuanal es el chiriguare que ese morito lo va a comer. A mí mi tía Mireya, que en paz descanse, me cantaba la canción del chiriguare para dormir. Y yo pasaba la noche en vela esperando que Samurito se lo comiera, porque decía, chiriguare, Samurito te va a comer. Yo, pero ¿cuándo se lo come? Y yo, imagínate tú, yo tengo ansiedad a la hora de dormir desde niño. Bueno, en El burrito y la tuna nos encontramos a un hombre guayú que está ensillando su burro porque se va para La Guajira. Se va de viaje con el burro. Pero cuando cae la noche, se acerca el Guanulú, que es un demonio guayú, un jinete sin cara, con plumas blancas en la cabeza y que tiene un caballo de sombras. Imagínate tú lo tenebroso y lo perturbador que es este espíritu. Cuando el hombre siente la presencia del Guanulú, se esconde y deja el burrito expuesto. Él lo deja ahí. Entonces, cuando el Guanulú encuentra al burrito, le pregunta, ¿dónde está tu compañero? Y el burrito dice que no tiene compañero. Entonces el demonio insiste y el burrito protege a su amo, no le dice. Y el espíritu lo amenaza de muerte. Le dice que lo va a matar con su puñal de hueso, para que revele dónde está el escondite del compañero del hombre que tiene el burrito. Pero el burrito no lo delata. Entonces el burrito le da una patada al Guanulú y se baten en duelo. Aquello es horrible. Y el hombre se queda escondido mirando todo, pero no sale a ayudar al burrito. Total que cuando el Guanulú vio que el burrito estaba herido de muerte, lo dejó ahí tranquilo y se fue. Y ahí es cuando sale el hombre, el conchudo del hombre, dirá mi mamá, que ni siquiera le dio las gracias, y todo lo que hizo fue intentar montar al burrito para seguir el viaje. Pero el burrito no podía andar, estaba mal herido. Y el hombre lo arrastró como un trecho, y luego, como se cansó de arrastrarlo, lo dejó ahí para que se muriera en el monte y siguió el viaje a pie. En el lugar donde el burrito se murió, nació una mata de cardón, de tuna. Y pronto esa mata de tuna se llenó de abejas que hicieron un panal y llenaron la mata de frutos sabrosísimos. Entonces, cuando el hombre regresó, intentó encontrar dónde estaba el cuerpo del burrito, pero no lo consiguió. Encontró una mata de cardón, una tuna, y el hombre tenía hambre. Entonces le dio por comer los frutos de la tuna, y de pronto el tipo empezó a convertirse en una tuna también. Y así permaneció eternamente junto a su compañero, al que había abandonado en el momento de su muerte. Yo tengo que reconocer que cuando mi mamá me leía esto, yo me moría de miedo. Pero es que me aterraba esto, pero a mí me encantaba. Era como unos cuentos de espantos y aparecidos de Latinoamérica que mi mamá nos leía a mí y a mi prima Claudia. Mi prima Claudia y yo tenemos la misma edad. Yo nací en enero y ella en marzo. Y crecimos juntos. De hecho, lo más cercano que yo tengo a una hermana es Claudia. Y ella conmigo. Y Clau y yo nos moríamos de miedo cuando mi mamá nos contaba esto, pero siempre queríamos que mi mamá nos contara un cuento de esto. Me pasaba esto con el burrito y la tuna. Ahora viene quizá el primer cuento que yo logré leer solo de niño. Un cuento que se llama Benito encuentra un hogar. Y esto es uno de los libros que yo ando buscando desde que mi mamá lo donó. Yo amaba esta historia y cada vez que la recuerdo me emociono. Ahorita estoy así como que porque la voy a rememorar para ustedes. Este es un cuento de un autor de literatura infantil que se llama Chris Desmarais y narra la historia de Benito, que es un pajarito que vive en un nido con su familia, pero aquello está lleno, no caben, la familia es muy numerosa, aquella gente, además la gente es como muy escandalosa, los pajaritos que viven con él, la familia de Benito es una gente como, yo me imagino a Benito que vivía como en una casa en Petare, de esas casitas de Petare que son pequeñas pero vive mucha gente, ¿sabes? Y Benito estaba así como que no, pero yo me tengo que independizar, yo me voy a mudar de aquí, y entonces se nos independiza el Benito, y él se va.
Como yo no distinguía los colores, esto es un dato que tengo anotado aquí, lo tengo que contar. Yo tengo un daltonismo en un grado en el que me es complicado distinguir todos los colores. No solamente los colores clásicos del daltonismo, sino todos. O sea, yo tengo un peo con los colores. Yo no sé qué son. Yo distingo los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Primarios. Si ese amarillo, ese azul y ese rojo tienen un grado, un tinte, un matiz de otra cosa, créanme que yo no voy a saber qué caramba es eso. Bueno, como yo no distinguía los colores, y yo pensaba que Benito era una chulinga, porque yo lo veía negro. Después me enteré por mi mamá que Benito era como azul. Yo lo veía negro a Benito. Para los que no son orientales, una chulinga es un mirlo. Bueno, total que Benito se va y empieza como a intentar establecerse en varios lugares, pero siempre lo echan desde los sitios a donde llega. Que si de una cabeza de una estatua, porque ahí vivían unas palomas. Que si de un banco del parque, porque en ese banco del parque descansaba un payaso en el parque. Que si de un campanario, porque al campanario le metió un susto grandísimo cuando sonaron las campanas. Entonces cada nuevo lugar es una aventura para Benito, hasta que Benito encuentra un nuevo hogar, bendito sea Dios. Y ahora yo pensándolo aquí, yo estoy como Benito en este punto de mi vida, porque yo me quiero independizar y ando viendo para dónde me mudo. Yo espero espero en Cristo que no tenga que salir volando como Benito. Otra gloria que editó Ecaré es Margarita, de Rubén Darío, que tiene las ilustraciones más bellas del mundo, de Mónica Dropper. Este es un libro que yo también busco, así como Palito Romero, porque no lo consigo en ninguna parte. Lo he buscado hasta en Mercado Libre. Y no, en Mercado Libre Venezuela no está. Está en otros países, sí vi yo, pero ¿por qué está en otra parte y aquí no? Si ustedes saben en dónde puedo yo conseguir esto, por favor, avísenme. Porque yo, Margarita, de Rubén Darío, me la sabía de memoria. Rubén Darío escribió este poema que muchos niños y yo también leímos y leyeron y leerán como si fuera un cuento, porque este es como un poema cuento. Y lo escribió para Margarita de Baile, que era la hija de su médico allá en Nicaragua. Este cuento es una belleza, este poema, cuento, es una belleza. Inicia así, se los voy a leer. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Desde ahí entonces empezamos, tú sabes, a nadar en la historia de Margarita, que es una princesa que se enamora de una estrella en el cielo y la quiere para hacerse un prendedor, con un verso y una perla y una pluma y una flor, así dice el cuento. Por cierto, esto se lo tatuó una amiga mía que yo quiero mucho, Vanessa Escalante, la hermana de María Alejandra. Vanessa se tatuó eso en el brazo. Es una belleza, un verso, una perla y una pluma y una flor. Total que la valiente Margarita se embarca en el viaje hacia los astros para ir a buscar su estrella, pero no le pide permiso a su papá el rey. Cuando Margarita vuelve con su estrella en la mano, el papá la descubre y la reprende, la regaña y le dice, mira, tú no debiste haber hecho eso, porque imagínate tú, el Señor se va a enojar, el Señor es Dios, se va a enojar. Pero cuando está a punto de castigarla, aparece el niño Jesús y la defiende. Y entonces este cuento barra poema es una belleza. Hay un verso particularmente que a mí me subyuga que dice: las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Miren, yo voy a insistir, si ustedes saben dónde yo puedo conseguir un ejemplar de Margarita editada por Ecaré con estas ilustraciones fantásticas de Mónica Dropper, por favor avísenme, que yo me voy para allá a buscarlo donde quiera que esté. O bueno, resolvemos para yo ver cómo me lo traigo, cómo lo tengo conmigo, pues. Ustedes me entendieron. Otra historia que está ligada a mí intrínsecamente desde mi infancia es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y ya le dedicamos un episodio al Principito en Pónganse a leer con Pedro Julio en la primera temporada. Yo les contaba ahí que mi mamá, cuando supo que estaba embarazada de mí, lo primero que compró, antes de saber si era niño, si era niña, si venía bien, si no venía bien, lo primero que ella compró fue una edición del Principito para esa criatura que venía en camino. Y lo compró en una librería de viejo, en Cumaná, una librería de libros viejos, pues usados. Entonces yo tengo una edición del Principito que es una belleza, con ilustraciones originales del autor, de 1954. Es una preciosidad, ya está súper manoseada. Porque yo crecí viendo al Principito, pues, y tocándolo, y ojeándolo, y manoseándolo, antes de aprender a leer. Entonces, esto es lo que yo les decía de poner los libros al alcance de los chamos. Mi ejemplar del Principito está muy llevado por la vida, está sucio, tiene hojitas sueltas. Es un libro con historia, un libro que se ha leído muchas veces también, y que sus páginas han vivido
entre mis manos durante toda mi vida. Y es lo que les contaba. Yo fui a ver a mi sobrina Paulina para despedirme de ella, la hija de Claudia, porque se fueron a los Estados Unidos a vivir. Ya se fueron. Ando yo todavía triste por eso. Y yo lo que le llevé a Paulina para que Claudia se lo llevara para los Estados Unidos y ella lo tuviera siempre fue un ejemplar del Principito que le compré para ella, para que Pauli tenga su Principito. Bueno, mi mamá me leía esto de niño. Y esto no es un texto para niños. No, esto no es un texto para niños. Aunque la gente lo crea así, esto no es un texto para niños. Igual mi mamá a mí también me expuso a un montón de lecturas que no eran para la edad que yo tenía. Muchas ocasiones pues me leyó cosas que quizás no eran para niños, pero bendito sea Dios por eso. Yo no les voy a echar el cuento del Principito aquí porque nos va a agarrar el sereno. Y nos quedan algunas historias por contar y entonces solo diré que yo me tatué un zorrito por este libro, porque a mí esa idea de la domesticación me dejó sin aliento cuando yo lo leí de adulto, recién haberme dado cuenta que me había enamorado por primera vez en mi vida. Entonces cobró como mucho sentido. Yo me sentía el zorro que quería que cierto individuo me domesticara, no le interesaba. Esas son las cosas cuando uno se enamora por primera vez en la vida de una persona que no está disponible. Todo mal. Bueno, esta es una historia que a mí me ha acompañado toda mi vida, ya les digo. Entonces vayan a buscar el episodio 6, que se titula Lecciones de vida de un pequeño príncipe, de la primera temporada. Pónganse a leer con Pedro Julio y se ponen en contexto. Y entonces así me escuchan hablando también al principio, como trastabillaba yo. Ahora sí. A ver, hay una obra que me conecta a mí directamente con mi abuela, pero es una obra que conecta al Pedro Julio niño con la abuela, que es La vida de los santos. Yo, como ustedes saben, veía a mis abuelos únicamente en vacaciones, cuando mi mamá trabajaba, porque mi mamá trabajaba hasta en las vacaciones, entonces me mandaba a pasar unos días con ellos. Y yo de niño, pues recuerdo ver a mi abuela, la ilustre, Matilda Aristimuño, Mati, que siempre estaba leyendo. Entonces yo con Mati aprendí, fíjate tú, que uno siempre debe andar con un libro para todas partes, porque uno no sabe cuándo le toca esperar. Te toca esperar quizás que te atiendan en el banco, o mientras estás en el taxi, o que lleguen las amigas con las que quedaste para jugar canasta en el club. En fin, esas eran las cosas que los sitios en los que esperaba mi abuela. Y mira que ese consejo me ha servido a mí toda la vida. Yo ando con un libro siempre por todas partes. Bueno, aquí el asunto es que en esas vacaciones Mati me leía. Mati y mi tía Mireya también me leía. Mi tía Mireya, que yo adoraba con locura, que me contaba unos cuentos para dormir y entonces también me cantaba estas canciones orientales. Les decía yo el chiriguare, pero esto es el soundtrack de mi infancia. A ver, me cantaba el carite, que ese es el himno no oficial de Nueva Esparta. Porque margariteño que escuche esto y no se emocione, mira, no le corre sangre por las venas. El carite es lo que uno llama la lancha de Nueva Esparta, pero realmente esa canción se llama el carite. Dice: ayer salió la lancha de Nueva Esparta, salió ligera a recorrer los mares. No le sigo cantando. Y me cantaba también La Burriquita, Muérete tú. A mí me celebraron un cumpleaños con La Burriquita. Mira qué niño tan raro era yo. O sea, el cumpleaños era La Burriquita. Entonces mi mamá llevó para el cumpleaños una amiga de mi abuela, la señora Carmen Arrieta, para que me bailara La Burriquita. Entonces me pusieron a La Burriquita y yo la bailé. Y ese era mi cumpleaños número 6, creo. Número 6 o número 7, por ahí hay una foto de eso, yo bailando La Burriquita. Bueno, me perdí el hilo. Volvamos a esto. Mi abuela, que me leía La vida de los santos, y ya más grandecito, mi abuela me regaló un libro donde estaban esas historias fantásticas de hombres y de mujeres que se entregaron a vivir una experiencia mística y de santidad y luego ya, tú sabes, alcanzaron los altares por diversos medios. A mí la vida de muchos santos me impresionó. Yo recuerdo especialmente la de Jorge, la de San Jorge, que montado en su caballo mató un dragón y liberó a una princesa en Capadocia. Pero de niño yo recuerdo así como con mucha emoción la vida de Santa Rita de Casia y de Santa Inés, virgen y mártir. La vida de Santa Rita es como una telenovela de los 80. Esa pobre mujer nació para sufrir. Era como Frida Kahlo. Rita nació en Italia, se casó con un político que era cabeza caliente, era un tipo así como muy pendenciero. Y tuvo 2 hijos que también eran igual de beligerantes y picapleitos que el papá. Total que le matan al marido y a los hijos. Entonces Rita, ya viuda, intenta entrar a un convento de las hermanas agustinas recoletas. Y las monjas no se la ponen fácil, pero le ponen 1000 pruebas para entrar. Rita las supera todas
y entra y resulta que por su carácter contemplativo y su espíritu de servicio, Rita es declarada santa después de su muerte. Muchos años después de su muerte, por cierto, porque la declararon santa como, no sé, como 300, 500 años después que se murió. Rita es fantástica porque Rita recibió estigmas en la frente. Ella tenía un estigma en la frente. Yo recuerdo que de niño, lo que más me gustaba de la historia de Santa Rita es que ella, cuando era bebé, cuando ella nació, la pusieron en una cunita. Entonces llegaron unas abejas y empezaron a rondar a la muchachita. Y llegó un punto en el que las abejas hicieron un panal de miel en la boquita de la bebé. Imagínate tú aquello. Cómo me pudo haber impresionado a mí eso, que era un niño y mi abuela me estaba leyendo esto. Ahora, Santa Inés, patrona de Cumaná, mi ciudad, era una adolescente romana. Según la tradición, Inés era muy bella, o Agnes, Cordero de Dios. Y aparte, pues, Inés era de una familia rica, y entonces Inés se convierte al cristianismo y ofrece su virginidad a Cristo, pero como era bella y rica, pues empieza a recibir coqueteos y propuestas de matrimonio, pero ella las rechaza todas. Inés tenía 13 años. Entonces ella dice, cuando llegan a pedirle matrimonio, discúlpame, pero no, porque ya yo estoy comprometida con Cristo. Y hay un pretendiente de Inés, despechado, que va y la denuncia con el emperador por cristiana. Entonces apresan a Inés, y como los romanos eran como muy suyos ellos para castigar a los cristianos, primero la llevan a un prostíbulo para que la violen ahí. Pero aparecen unos ángeles y la protegen. Entonces, como no le pudieron hacer nada ahí, la pusieron en una hoguera, pero el fuego no la quema. Y como el emperador ya estaba ansioso, dijo, mira, córtenle la cabeza a la muchachita. Y la mandó a decapitar. Entonces así muere Inés y se convierte en una de las santas más antiguas del martirologio romano, que es el libro donde están las vidas de estos santos mártires. Yo me hice devoto de Santa Rita, que es patrona de las causas difíciles, que esa pareciera que sí, Rita es mi santa de cabecera. Y de Santa Inés, que es patrona de la pureza desde niño. Yo tendría como 7 años cuando tomé conciencia de esto. Es más, la primera estampita que yo compré con mi mesada, que la compré a los 8 años, es una estampita de Santa Rita de Casi. Vamos ahora con un libro que para mí es importante, no solo porque es interesante su presentación en la forma del libro, sino porque es el único regalo que yo tengo de mi papá. De niño, porque luego ya tengo un regalo de adulto de mi papá, pero es un regalo que genera controversia en mi casa porque es una escultura y a mi mamá le parece horrible. Bueno, cuando yo cumplí 4 años, Luis Enrique Franco, que es así como se llama este caballero, que lo voy a dejar en la calle, me regaló este libro, Los Pobladores del Mar. Después de aquello, el hombre se desapareció de mi vida hasta que yo lo conseguí 20 años después. Gracias a una tesis de posgrado que el tipo me dedicaba y que yo descubrí en internet, nadando en internet. Yo no voy a dar más detalles de eso porque, mira, ese cuento es largo, nos va a agarrar el cerebro y pues mi mamá se pone reperpelosa. Este es un libro precioso. Es un libro de esos que se mueven, ¿sabes? Que tú le tiras una pestañita y entonces las figuras se mueven. Tiene unas ilustraciones bellas sobre las criaturas marinas. Hay peces, hay mariscos, hay moluscos. Pare usted de contar. Es el mundo marino en toda su belleza. Yo que soy oriental, que nací en una clínica que tenía vista al mar, este libro pues evidentemente me vincula muy grande porque me conecta con mis raíces, pues. Estas figuras de este libro, insisto, se mueven, están en relieve. Cuando tú abres las páginas saltan hacia ti así como los peces. Yo me quedé impresionado, recuerdo, con el calamar y con la ostra y con el pez vela azul. Y de hecho, cuando estaba ojeando, lo que me di cuenta que jalándole la pestañita del calamar no se movía, mi mamá me dijo, claro, no se mueve porque tú cuando tenías no sé cuántos años, lo jalaste y te quedó en la mano la pestañita. Yo intenté pegarla, pero no lo logré bien. Entonces se podía mover de esta manera y me enseñó yo, ay, mira, sí la puedo mover sin la pestañita, pero de otra manera. Entonces, bueno, ya verán ustedes que el pequeño Pedro Julio lector vivía fascinado con estos animales prodigiosos que habitan en el mar. A ver, aquí nos va a quedar un gentío por fuera. Me está dando como ansiedad, pero sí, nos va a quedar un gentío por fuera. No nos va a dar chance de hablar de otros textos que yo tengo aquí en la lista. O sea, no, porque el sereno es implacable, ya llegó. Me está mirando Puyúo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí y ahora tenemos una excusa para hacer una parte 2 de los libros de mi infancia, porque yo necesito compartir con ustedes la historia de Arturito y Clementina, que son un par de tortugas jóvenes que se enamoran y viven una historia de amor preciosa. Rosaura en bicicleta, que es fantástica, pues es una gallina que se cree ciclista. Este libro, mira, Rosaura en bicicleta a mí me conecta con mi tía Raquelita, que es la menor de mis tías. Raquelita nos leía esto. Raquelita, que era una muchachita, una muchacha joven, una adolescente, bueno,
una joven adulta, cuando Claudia y yo nacimos y mi prima Lee, que es mayor 8 años que nosotros, andábamos por ahí, pues Raquel nos leía estas cosas fantásticas. Estaban también los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, Sapo y Cepo, que son la gloria de Sapo y Cepo. Mira, de Sapo y Cepo yo aprendí una palabra que yo llevo usando desde hace años, desde que era niño, la palabra murria. Murria, yo uso mucho la palabra murria y yo aprendí eso en Sapo y Cepo. Si ustedes no saben lo que es murria, vayan a buscarlo por un diccionario. Está también Doña Piñones, que es una viejita así como tú sabes. Amamelis y el secreto. Gente, de Peter Spear, que es uno de mis libros favoritos de la infancia y de mi adultez también. Porque, a ver, Gente, que es uno de los libros que mi mamá me leyó y con los que yo aprendí a leer después y me lo devoraba cada rato. Está acompañado de unas ilustraciones maravillosas para contarnos la historia del género humano. O sea, aquí no hay una historia, digamos, de inicio, desarrollo y fin, un cuento, sino es la historia del género humano a través de unas ilustraciones, de una presentación fantástica, y nos explica cómo es que todos somos distintos y a la vez somos iguales en muchos aspectos. Entonces, esto es justamente una de las virtudes de la lectura, nos presenta el panorama. Nos abre como el horizonte, nos vuelve más, tú sabes, nos ayuda a aceptar todo y a ser menos prejuiciosos y más libres y más resistentes al cambio y más universales y más orgullosos de lo que es uno, ¿sabes? Entonces, la lectura es una afición que dura toda la vida, pero también la lectura es una virtud. Y como todas las virtudes, si no se practica, se muere. Es como órgano que no se usa, órgano que se atrofia. La lectura nos salva de los males de nuestro tiempo, de la soledad, de la depresión, de la desesperación, del consumismo compulsivo. Bueno, no sé yo del consumismo compulsivo, porque a mí me da por comprar libros a cada rato. Yo soy un consumidor de libros. Si ustedes quieren, pueden comunicarse conmigo, por favor, a través de mis redes sociales, @PedroCedenoA, en Instagram y en X, antes Twitter, y cuéntenme qué les leyeron a ustedes de niños, qué fue lo que ustedes leyeron, las historias con las que ustedes se acercaron a la lectura, si tienen hijos, sobrinos, ahijados, qué historias les cuentan ustedes a ellos, si les leen libros ustedes a ellos, qué obras les han regalado ustedes a esos pequeñitos de la familia. Yo particularmente, como les decía, tengo la bonita costumbre de regalarle libros a los niños, a mis sobrinas, a mi ahijado, porque yo estoy convencido de que la lectura les va a ayudar a ser seres humanos más compasivos y va a abrir su vida a mejores oportunidades. Y eso los va a hacer a ellos, mujeres y hombres buenos, críticos y gente responsable en la vida, que es lo que necesitamos aquí. Gente, es hora de irse porque el sereno me está mirando así como que, bueno, pero tú no has terminado esto. Desde hace rato que empezaste a despedirte. Bueno, vamos a terminar. Pero antes de irnos, les recuerdo la consigna con una adaptación por hoy. Pónganse a leerle a los niños. Chao. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.